Nuestro siguiente tema de estudio es la serie de Fourier de cosenos. Hasta este video nosotros hemos obtenido unas series de Fourier, pero si ustedes recuerdan yo les mencionaba que estas series de Fourier se les denominaba series de Fourier de intervalo completo. Y si además observaron con más atención, pudieron haber notado que los términos de esas series de Fourier que estuvimos obteniendo eran estas funciones propias: y igual a 1, coseno de nπx sobre L, seno de nπx sobre L. Estas funciones propias, que eran el resultado de este problema de valores en la frontera, que le dimos el nombre de problema de valores propios, el conjunto de todas estas funciones se tomó como el conjunto base para poder dar la representación de una serie de Fourier de intervalo completo. Fue lo que habíamos visto anteriormente hasta este video. Sin embargo, nuestro objetivo ahora en la serie de cosenos va a ser concentrarnos en las funciones propias de los 4 problemas anteriores, porque las funciones propias del problema que ustedes están observando aquí correspondían al problema número 5 de los 5 problemas que se derivaban de Sturm-Liouville, es decir, a este problema. Ahora en los siguientes videos nos vamos a concentrar en las funciones propias que arrojaron estos 4 problemas. Y vamos a iniciar con lo que se conoce como serie de Fourier de cosenos. La serie de Fourier de cosenos se va a tomar como base estos conjuntos de funciones propias, que si ustedes se dan cuenta son las soluciones o las funciones propias también conocidas de este problema de valores propios. Recuerden ustedes, si regresamos a esta parte, este es ese problema de valores propios, este que está aquí. Y se dan cuenta, habíamos obtenido que sus funciones propias efectivamente eran el 1 y el coseno, como aquí lo están observando. Y solo se tomaba del intervalo, de aquí desde 0 hacia L, es decir, medio intervalo. Por lo cual, estas funciones también habíamos comprobado que son ortogonales en el intervalo de 0 a L. Sin en cambio, si tenemos una función llamada f minúscula y esta es integrable en el mismo intervalo de 0 a L donde las funciones propias que están aquí observando son ortogonales, entonces la expansión de Fourier de esta función f minúscula en términos de estas funciones propias es a lo que denominamos serie de Fourier de cosenos de una función en medio intervalo, en este caso en intervalo de 0 a L. Estas también las pueden encontrar como series de Fourier de medio intervalo. Entonces, básicamente, la serie de Fourier de cosenos para una función f minúscula es aquella que se construye con este conjunto de funciones propias, las cuales son las soluciones de este problema de valores en la frontera, que también recibe el nombre de problema de valor propio, que si además recordamos más de lo que vimos, es uno de los 5 problemas que se derivan del problema de Sturm-Liouville. Bueno, ahora, esa expansión de Fourier en términos de estas funciones nos quedaría de la siguiente manera, como están aquí observando, donde a sub 0 se obtendría con este cociente. Es bastante similar a como los obtuve yo al deducir las fórmulas para los coeficientes de la serie de Fourier de un intervalo completo. Recuerdan que lo realizamos con el producto punto de funciones y nos aprovechamos de la propiedad de ortogonalidad. Aquí se haría un análisis similar, sin embargo ya no me meto tanto con esto porque ya lo expliqué en un video anterior. La fórmula para A sub 0 estaría dada por esta y la fórmula para A sub n estaría dada por esta formulita. Ahora, si lo analizamos más detenidamente, probablemente esta expresión ya se les esté haciendo bastante familiar. Vamos a regresar un poco con lo que nosotros teníamos, concretamente aquí en el teorema 10. El teorema 10 era cómo nos iba a quedar la serie de Fourier según la función fuera par o impar. Este es el primer inciso, esta parte. Este primer inciso nos daba la estructura que íbamos a obtener para la serie de Fourier si es que la función era par. Pero si la función era impar, la estructura de la serie de Fourier se iba a construir con toda esta parte. Si ustedes observan las series con los términos de las funciones propias que les había mostrado anteriormente, es igual a esta parte. O sea, memoricen esta parte y si la comparamos con esta expresión que tengo aquí, son lo mismo. Entonces, para obtener la serie de Fourier de cosenos, podemos aprovecharnos de esta similitud. Sin embargo, para poder aprovecharnos de esto, dense cuenta que todo esto que obtuvimos en videos anteriores provenía básicamente de un teorema. Y ese teorema era el teorema número 7, que les tengo aquí mostrados.
Nos decía cómo quedaba la estructura de una serie de Fourier en un intervalo completo y cuál era la convergencia de la serie de Fourier, donde fuera discontinua, donde sea continua y en los extremos de nuestro intervalo. Por lo cual, si yo quiero crear la serie de Fourier para esta parte que está aquí, para estas funciones propias que sabemos que trabajan para el intervalo de 0 hacia L, o sea, solo la mitad del intervalo, para poder aplicarle el teorema 7, es necesario definirla como una función completa en el intervalo de menos L a L, bajo el supuesto de que la función sea par. Porque les vuelvo a repetir, este teorema 10 proviene básicamente del teorema 7, suponiendo en el primer inciso que la función sea par, además de que nos aprovechamos de las propiedades de una función par e impar. Por lo cual, si yo le quiero aplicar aquí el teorema 8 a estas funciones propias para crear la serie de Fourier, tengo que considerar dos supuestos. Primero, que la función va a estar definida en el intervalo completo de menos L a L y que va a ser una función par. Para lograr eso, vamos a crear la gráfica que están ustedes observando. Vamos a proponer una nueva función llamada f1 de x, donde la función que yo estoy trabajando aquí solo va a estar participando de 0 hacia L, vean, desde 0 hacia L. Es la parte que es una línea continua, ya que estas funciones propias solo trabajan de 0 hacia L. Pero para lograr completar el resto de la gráfica, que es esta línea punteada, para que ustedes vean que efectivamente es una función par, recuerden que una función par es aquella que es simétrica con respecto al eje Y. Lo único que debo hacer es reflejar la función con respecto al eje Y, como lo hacíamos en cálculo diferencial, evaluando la función en menos x. Al evaluar la menos x, que sería esta parte donde está el cursor, dense cuenta que ya se crea la gráfica completa. Por lo cual, apoyándonos del teorema 8 y del teorema número 10, que es el que de las funciones pares o impares, la serie de Fourier para esta función va a quedar de esta manera, como va a quedar el teorema 11. Lo vamos a llamar el teorema 11. Y el teorema 11 es el que corresponde a la serie de Fourier de cosenos. Es por eso que aquí les coloco la C mayúscula que representa cosenos. Y esto solo trabaja para el medio intervalo de 0 hacia L. Y los coeficientes se calculan de la misma manera que el teorema número 10. Sin embargo, para lograr la convergencia que indicaba el teorema 7, si ustedes recuerdan aquí, en el teorema 7, esta llavecita representaba nuestro resumen de nuestra serie de Fourier. Sin embargo, ahora, ¿cómo voy a dar ese resumen a nuestra serie de Fourier de cosenos que tenemos ahora? Vamos a apoyarnos de estas dos partes. Solo que aquí voy a ver cómo se supone que va a quedar nuestra serie de cosenos. Ahora coloco una C, porque este va a ser el resumen para nuestra serie de Fourier de cosenos. Primero, si nuestra función es continua en x, ese primer inciso, va a quedar la misma función. Entonces, si yo observo en esta parte, la función desde la gráfica, lógicamente tiene que ser continua. Vean, perdón, aquí está la gráfica de nuestra función que estamos suponiendo que es par y la definimos en el intervalo completo de menos L a L, claramente es una función continua. Así que va a ser igual a f de x cuando x se encuentre entre 0 y entre L. Porque a mí me interesa solo definir la mitad del intervalo, de aquí hacia acá. Por lo cual, de 0 hacia L, como la función es continua aplicando el teorema 7, debe coincidir con nuestra función f minúscula. Sin embargo, ahora, ¿cómo quedarían los extremos? Por ejemplo, los extremos x igual a L y x igual a menos L. Si ustedes observan aquí, vamos a tener de esta manera, como la función es par, vean que esta parte que está aquí es menos L. Entonces aquí es el f menos L por la derecha, ¿sale? Y esta parte que es L positivo, esta es f evaluada en L por la izquierda. Si se dan cuenta, ambas expresiones tienen esa misma altura. O sea, digamos, el f, aquí está el menos L, pero el f en menos L por la derecha es toda esta altura, hasta llegar acá. Y el f en L por la izquierda es toda esta altura hasta llegar aquí. ¿Se dan cuenta? Tenemos la misma altura. Como tenemos la misma altura, quiere decir que estas dos expresiones son iguales. Como las dos expresiones son iguales, puedo decir que f en L por la izquierda va a ser igual a f en L por la derecha, porque tienen la misma altura. Como son lo mismo, entonces yo voy a poner que aplicando esta parte que está aquí para los extremos, voy a representarla solamente como f en L por la izquierda más f en L
por la izquierda sobre 2. Y f en L por la izquierda más f en L por la izquierda es 2 f en L por la izquierda. Todo esto sobre 2. Y 2 entre 2 sería la unidad y únicamente quedaría f evaluada en L por la izquierda. Lo que quiere decir aquí es que si x... Ahora, ¿por qué yo escogí el f en L por la izquierda y no el f en L por la derecha? Se supone que significan lo mismo, pero ¿por qué utilicé la notación de L positiva por la izquierda? Porque nuevamente recuerden que estamos trabajando realmente, aunque la definimos para todo el intervalo, solo me interesa la mitad del intervalo, porque es la serie de Fourier para medio intervalo, desde 0 hacia L. Entonces, para que yo pueda tener el L positivo, tengo que estar colocado en esta parte. Y toda esta parte que representa el L por la izquierda. Por eso mejor utilicé esta notación que la otra. Gracias a esto podemos decir que en el extremo, podemos decir si x es igual a L, o sea, cuando estemos aquí en esta parte, va a coincidir con f evaluada en L por la izquierda, de esta manera. Ahora, falta donde la función sea discontinua, como aquí está. Si llegamos a tener un punto donde hay una discontinuidad, vamos a aplicar exactamente la misma fórmula que nos indica el teorema número 7. Ya que la logramos definir en el intervalo completo, y como la definimos en el intervalo completo, suponiendo que la función es par, el teorema 7 es aplicable. Por lo cual, si x se encuentra entre 0 y entre L, en este resumen de la serie de cosenos, solo me estoy limitando a esta parte. Si x está entre 0 y L, y f es discontinua en x, entonces nuestra serie de cosenos va a coincidir con la siguiente forma. F evaluada en x por la izquierda más f evaluada en x por la derecha, todo esto aquí sobre 2. Y recuerden que este f de x es si f es continua en todo ese intervalo, desde 0 hacia L. Bueno, ahora falta un extremo nada más. Faltaría esta parte, que recuerden me interesa de aquí hacia acá, y este extremo corresponde al 0. Así que la siguiente parte va si x es igual a 0, ¿a dónde va a coincidir la serie de cosenos? Para ello voy a aplicar este mismo teorema. Sin embargo, hay que lanzar un comentario acerca del teorema 7. Se supone que si la función es continua, también puede aplicarse esta expresión. Aunque la expresión diga que solamente es válida para cuando la f es discontinua, también se puede hacer uso de ella cuando la función es continua. Porque ustedes saben que si la función es continua, cuando ustedes evalúan el límite por la derecha de x y el límite por la izquierda de x, se van a ser iguales, siempre y cuando la función sea continua. Por lo cual nosotros podemos decir que la función de menos L, cuando x está entre menos L y L, va a ser igual a esta expresión. Esta parte está representando también esto que está aquí, porque esto es válido de aplicar aun cuando la función es continua, puesto que estos límites van a ser iguales. En pocas palabras, esta expresión tanto se puede aplicar cuando es discontinua en x, como cuando es continua. Y como aquí observo en mi gráfica, la función toda es continua desde 0 hacia L, voy a utilizar la expresión que está aquí para este extremo, que es el 0. Y esto me quedaría así. F en 0 por la izquierda más f en 0 por la derecha. El punto x que estoy analizando es el 0. Todo esto sobre 2. Pero vean ustedes que aunque estén por la izquierda del 0 y por la derecha del 0, van a estar situados a la misma altura. En otras palabras, yo lo que puedo decir aquí es lo mismo que hice en esta parte, que f en 0 por la izquierda va a ser igual a f en 0 por la derecha, porque la función es continua. Desde ahí se puede notar. Así que me voy a quedar representando esta suma únicamente con la notación de 0 por la derecha, porque recuerden que solo me interesa este intervalo, y en este intervalo siempre me encuentro a 0 por la derecha. Así que esta expresión quedaría f en 0 por la derecha más f en 0 por la derecha, todo esto sobre 2. F en 0 por la derecha más f en 0 por la derecha sería 2f en 0 por la derecha. Sobre 2, 2 entre 2 la unidad, y por lo tanto lo que va a quedar aquí si x es igual a 0 es f evaluada en 0 por la derecha. Y gracias al teorema 7 puedo llegar a la conclusión del teorema 11, donde aquí nos dan el resumen, a donde converge nuestra serie de cosenos, si está en 0, si está en L o si es continua y discontinua. Todo esto se obtiene del teorema número 7. En este punto aún nos faltan abordar las series de senos, las series mixtas de cosenos y mixta de senos. Sin embargo, solo para esta última serie de cosenos expliqué el porqué de cada parte de la fórmula. En los demás simplemente sería algo de una manera análoga, pero ya solo voy a mostrarles la fórmula y aplicar los ejemplos por cuestión de tiempo.
En el siguiente video veremos un ejemplo acerca de la serie de Fourier de cosenos.